Hoy quisiera compartirles con ustedes algo que me pareció interesante poder compartir y hablar. Y le he puesto como tema en esta tarde 3 palabras claves para transformar nuestras vidas. 3 palabras claves para transformar nuestras vidas. Y si ustedes me quieren acompañar, mientras que damos tiempo ahí a Roxana para que... ya, Sí. cañón. Ahí en el libro de Filipenses, capítulo 3, verso 14, nos dice así la palabra del Señor. Filipenses, capítulo 3, versos 13 y 14. Dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo, hablando de la iglesia de Filipo, le da estas claves. Y dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, ¿sí? Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Verso 14, dice Pablo: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Alguien dijo, y puse una frase ahí que me gustó, hoy le preguntaba a mi señor, digo, dame un sinónimo sobre cómo es, sobre la palabra locura, ¿no? Y estoy buscando, y 3 palabras para transformar nuestra vida. Filipenses 3:14, y la segunda filmina nos muestra esto, que me pareció interesante. Absurdo, ¿no? Es seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes, ¿sí? A veces nos acostumbramos a que queremos resultados y siempre hacemos exactamente lo mismo. Entonces eso es una cosa absurda, que realmente nosotros podamos buscar resultados si ciertamente seguimos haciendo lo mismo. Es por eso que hoy vamos a reflexionar sobre estas 3 palabras que son muy importantes para el desarrollo de nuestra vida espiritual, ¿sí? Y el primer punto que quiero que veamos sobre las palabras, la primera, o el primer punto que quiero desarrollar, la primera palabra es la autoevaluación. Autoevaluación. Evaluarse a uno mismo, cómo estoy, en qué condición estoy, cómo estoy caminando, cómo estoy proyectando mi vida. ¿Estoy haciendo siempre lo mismo? ¿Estoy creciendo? ¿Cómo está mi vida espiritual? ¿He crecido en estos últimos 6 meses, 8 meses, 2 meses, 3 meses? ¿Cómo ha sido mi vida? Evaluarme cómo estoy caminando en los caminos del Señor. En el verso 13 nos decía, perdóname Roxana, porque verso 13 nos decía allí el apóstol Pablo, fíjense ustedes qué interesante, dice: hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Él evalúa su vida espiritual. Dice, hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Entonces lo que él comienza a evaluar su vida, de cómo está caminando, ¿sí? De cómo se está proyectando, cómo él está direccionando su vida. Es interesante porque también la Biblia nos habla que la autoevaluación es evaluar nosotros mismos cómo está nuestra vida hoy. Es decir, no lo que nos dicen los demás o lo que los demás ven, sino evaluarnos a nosotros mismos. En este sistema, viste, de las redes sociales, muchas veces evaluamos según lo que nosotros ponemos, lo que la gente va a poner. ¿Cuántos likes tuve éxito? Si no tuve tantos likes, no tuve éxito. Y a veces evaluamos qué es lo que yo pongo en las redes sociales, y conforme a los likes que yo pongo en las redes sociales, ¿no? Entonces yo evalúo que la gente tiene una buena percepción mía. Y a veces corremos esta carrera, ¿no? Pensando cómo los demás nos evalúan a nosotros mismos. Cómo nos evalúa nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros hermanos de la iglesia. Cuando tenemos que comenzar a evaluarnos nosotros mismos. ¿Quién se conoce uno mejor que uno mismo? ¿Sí o no? Y comenzar a mirarse
como el apóstol Pablo aconseja a la iglesia de Filipos. ¿Estoy satisfecho con lo que he logrado? Y esa es la primera pregunta que yo quiero hacerte. ¿Estás satisfecho con lo que has logrado hasta ahora? ¿Estás satisfecho porque ya casi estamos en el mes? Casi no, estamos en el mes 8. ¿Sí? Y ya nos quedan nada más que 4 meses para terminar el año. Y es un buen motivo, es un buen mojón para nosotros saber si lo que yo he caminado durante estos 8 meses, mi autoevaluación es si yo he logrado lo que he querido. Si ha aumentado mi número de oración, si ha aumentado mi tiempo de búsqueda, si realmente he logrado metas. ¿Se acuerdan que comenzamos el año colocando metas? Si he logrado metas, si he vencido ciertas áreas de mi vida. ¿Me explico lo que quiero decir? Si yo evalúo que he crecido, las cosas que antes me dominaban, ¿me sigue dominando o yo he logrado en estos 8 meses obtener victoria? Entonces, ¿estoy satisfecho con lo logrado? ¿Estoy conforme como está mi vida hoy para poder mejorarla? ¿Estoy conforme como está mi vida? Interesante, ¿no? ¿Estoy bien? ¿Estoy en paz conmigo mismo? ¿Nunca te evaluaste en ese sentido? Viste que nosotros reaccionamos cuando las cosas están mal. Parece que cuando las cosas están mal, ahí evaluamos, ¿no? Pero es bueno frenarse. El apóstol Pablo nos invita a eso, ¿sí? A que evaluemos cómo estamos caminando. ¿Estoy conforme por cómo está mi vida hoy? ¿Podré mejorarla? ¿He hecho todo lo que podría hacer o podría hacer más? ¿Qué te parece? ¿Estás haciendo lo justo? ¿Estás haciendo lo necesario? ¿Sí? ¿Estás haciendo para cumplir lo justo o podés hacer más? Y es ahí donde nosotros tenemos que esforzarnos, en la autoevaluación. En el libro de Proverbios, capítulo 4, verso 18, nos dice lo siguiente: mas la senda de los justos, ¿qué dice? Es como... La luz de la aurora. ¿Cómo? Que va En aumento, hasta que el día es perfecto. Así debe ser nuestra vida. No entrarnos en un espíritu de conformismo, sino que la palabra nos describe que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de crecimiento en crecimiento. Mi vida debe ir de crecimiento en crecimiento, no debo conformarme con lo que estoy viviendo hoy. Anhelo más de parte de Dios, en mi autoevaluación, por ahí estoy conforme y digo estoy bien, no me arriesgo. No busco más, estoy tranquilo, ¿no? Nosotros hace una semana, ahora cuando estábamos haciendo el estudio, digo, hace una semana estábamos en Posada y yo no hubiese imaginado que hubiésemos este año hacer un viaje a Posadas. Y yo les puedo asegurar que hubiese sido lo más indispensable habernos quedado en casa. Salimos de nuestra comodidad, fuimos a otro espacio. Tuvimos que viajar a Buenos Aires, era la segunda vez que viajamos en avión y no sabíamos qué iba a pasar, qué no iba a pasar. Pero tuvimos que evaluar nuestra vida y romper con nuestra estructura porque queremos más de parte del Señor. Fuimos con una expectativa, fuimos con un anhelo, con un deseo de no conformarnos de lo que estamos viviendo, sino que queremos aún más de parte del Señor. Y dice aquí que la senda de los justos es como la luz de la aurora. No te conformes, sino crece, no te conformes, no permitas que caigas en ese espíritu. En el libro de 2 de Corintios, capítulo 2, verso 14, dice y nos enseña que no nos debemos acostumbrar al fracaso. Hace un rato nos hablaba nuestro hermano Héctor sobre la fe, ¿sí? Y veíamos los procesos que diferentes hombres como Job, como Moisés, como Abraham, sufrieron, ¿no? Hoy conocemos la historia de cada uno de ellos, ¿sí o no? Hoy vemos que Job, en un momento, dice que allí fue arrebatada sus hijas, sus bienes, fue arrebatado todo, pero sabemos
que el final es: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Lo sabemos, pero decíamos hace un rato el proceso de lo que significaba, el proceso de vivir, el proceso de Abraham. Cuando se vio viejo, se vio que estaba pasado de años él y su esposa. Y Dios le decía: yo tengo una descendencia sobre vos y voy a hacer de vos una nación grande. Conocemos la historia de Abraham y cómo terminó. Pero yo quiero que miremos el proceso de lo que significaba. Y se mantuvieron por la fe. Hoy quizás nosotros no estamos viendo lo que anhelamos y deseamos de parte de Dios. Pero estamos metidos en ese proceso y, como alguien decía, Dios conoce el final de tu historia y el final de mi historia. Pero muchas veces en el proceso vienen dolores, en el proceso vienen fracasos. Y a veces hay cristianos que el lenguaje que hablan es un lenguaje de fracaso, es un lenguaje de dolor, es un lenguaje que no condice de llamar las cosas que no son como si fuesen. Yo no sé si a usted le pasa. Allí en 2 Corintios 2:14 dice: más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre. ¿Cuánto? ¿Cuándo nos lleva? Siempre. Siempre. Fíjese, note usted. El escritor puso, inspirado por el Espíritu Santo, dice siempre, no ocasionalmente. No cuando te sientas bien o te sientas peor, sino que la palabra de Dios describe, dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. No te conformes a vivir en un espacio, en una atmósfera de derrota, de fracaso, sino que autoevaluemos cuál es nuestra forma de hablar, cuál es nuestra forma de pensar, cuál es nuestra forma de oír. Porque muchas veces usted sabe que la incredulidad es la llave que cierra la puerta de la bendición que Dios tiene para nuestra vida. Porque lo que hablamos y profesamos, eso es lo que nos va a acontecer, dice la palabra de parte de Dios. Amén. Segundo punto, entonces. Lo segundo que quiero que veamos, la segunda palabra tiene que ver con decisiones. Decisiones. Yo, dice que, vamos un ratito al 13, hija. Dice, verso 13, miren qué interesante, tenemos que tomar decisiones, porque Pablo dice, pero una cosa hago. Pablo está diciendo: yo tomo una decisión. La palabra describe, hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero él toma una decisión. Y la vida del cristiano es tomar decisiones. Por eso la segunda palabra que yo quiero ministrarles es decisiones. El apóstol Pablo dijo: reconozco que no lo he alcanzado aún, reconozco que aún no soy perfecto, reconozco que hay mucho por hacer todavía. Y seguramente si nos preguntan, nosotros también tenemos mucho por hacer. Cuando vemos una ciudad casi de 1.100.000 personas en la ciudad de Mar del Plata, 1.200.000, y no hemos ganado ni el 10% de la gente en la ciudad de Mar del Plata, no hemos hecho ni cosquillas. Entonces, cuando miramos los campos que están listos para la siega, nos damos cuenta que hay mucho por hacer. Cuando los chicos salen a evangelizar, se dan cuenta que hay mucho por hacer, ¿o no? Que hay gente que antes no las veían, que no las conocían, y hoy las están viendo con necesidades, con problemas, con crisis. Pablo tomó una decisión y nosotros estamos llamados a tomar decisiones sabias. Hoy yo decido avanzar. Pablo estaba diciendo eso: yo no me voy a detener, yo hoy decido avanzar, no me voy a estancar. Y esa es la palabra clave para nuestras vidas. La vida del cristiano es una vida de avance.
Porque dice la Biblia, al que retrocediere, ¿qué va a pasar? No le agradará mi alma. Entonces nuestra vida es una vida de proyección, de avance, pero también de tomar decisiones sabias. En el libro de Jueces, capítulo 1, verso 1, me gustó poner la decisión de una familia, de toda una familia. Dice que aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel... no, Jueces no. ¿Qué te dije? Yo te dije... ¿Sí? Sí. Sí, está bien. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, ¿quién de nosotros... No, ese no es Jueces, no. No. Espera, lo puse mal yo. No, Ruth. Jueces, ¿por qué me fui a Jueces? Ruth, capítulo 1, verso 1. Ruth, capítulo 1, verso 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él, su mujer y 2 hijos suyos. La decisión de una familia donde no había pan en la casa del pan. Usted sabe que Belén significa casa de pan. No había alimentos, no había lo suficiente y tomaron en su corazón la decisión de bajar a los campos de Moab. Usted sabe que los campos de Moab eran campos del enemigo, de la adversidad, campos donde no tenían que ellos habitar. Sin embargo, tomaron esa decisión como familia y después la historia nos cuenta de que ciertamente los hijos murieron, quedaron solamente las nueras por tomar malas decisiones. Entonces esto nos enseña a que tenemos que tomar sabias decisiones. Tenemos que comprender, dice que si reconoces que en tu vida hay cosas que mejorar, cosas que alcanzar, metas por cumplir, o cambios por realizar, tenés que tomar decisiones. Yo hoy quiero ser diferente, yo hoy quiero avanzar, no me quiero quedar donde estoy. Quiero más de parte del Señor, anhelo más del Espíritu Santo, pero son decisiones personales. Hace un rato decíamos con alguien, dice, lo importante es que la gente crezca, pero esas son decisiones personales. Yo le decía a esa hermana, nosotros como pastor no podemos ir a vivir a la casa de los hermanos y exhortarles para que continuamente estén buscando de parte de Dios. Es imposible, es obra del Espíritu Santo. Pero son decisiones mías si yo quiero crecer, si yo quiero desarrollarme en el Señor, si yo quiero madurar. Porque una de las decisiones para que yo pueda ser heredero es el crecer espiritualmente, madurar espiritualmente, estar a esa altura del crecimiento espiritual. Amén. Entonces, la importancia de que tenemos que tomar decisiones. Para transformar nuestra vida tenemos que elegir si queremos seguir viviendo igual o queremos hacer algo para cambiar. Vos tenés que tomar la decisión. Si querés vivir la vida que estás llevando adelante, adelante. Pero si vos querés tomar la decisión, como Pablo dice, yo prosigo, yo sigo, yo avanzo, no me quedo. No me quedo con el estilo de vida que estoy viviendo, quiero más de parte del Señor. Amén. Y esas son decisiones personales que tenemos que tomar. Tenemos que comprender que solo cuando éramos bebés y en nuestra etapa de niñez, las circunstancias a nuestro alrededor dictaban lo que iba a suceder en nuestra vida. No dependía de nosotros. No depende de la nena qué decisión tiene que tomar. La decisión del padre o de la mamá que la toman entre los brazos, la alimentan. ¿Sí? Una niña, ella no toma decisiones, pero cuando nosotros crecemos, es una etapa donde tenemos que tomar decisiones. Así es la vida espiritual. Cuando somos niños o bebés espirituales, sí, tenemos tutores que nos guían, que nos orientan, que nos ayudan, pero cuando llegamos a un estado de madurez, son las decisiones que tenemos que tomar en nuestras vidas. Y lo tercero que quiero comentarles es la tercera palabra, la autodisciplina. Disciplina.
La autodisciplina. Si no tenés autodisciplina, no hay crecimiento. Si no tenés autodisciplina, no llegás a nada. Uno de los grandes problemas que tenemos los cristianos es que no tenemos autodisciplina. Estamos esperando que todo nos venga del cielo. Estamos esperando que el Señor haga todas las cosas que nosotros debemos hacer. Pero tenemos que tener autodisciplina también en nuestra vida espiritual. La autodisciplina significa que yo tengo que disciplinar mi vida para buscar el rostro de Dios. Hoy estaba escuchando a alguien que decía, un ministro del Señor, y él decía, no me gusta orar, no puedo orar. Dice, es un tema la oración, no me sale orar, me cuesta un montón orar. ¿Sí o no? Seamos honestos, nos cuesta orar. Yo no sé qué pasa que cuando te vas a disponer a orar, estabas pila todo el día, te pusiste a orar, los párpados comenzaron a pesar 100 kilos cada uno, ¿sí? El sueño vino sobre vos, Señor. Empezamos a orar en cámara lenta, ¿viste? ¿Sí o no? Señor, gracias. ¿Sí o no? Nos pasa. Por eso es importante la autodisciplina en el Señor. En el capítulo 3, uy, mira qué feo que se ve eso. Sí. Dice, en el capítulo 3, verso 14, nos dice la palabra del Señor. 3.14 nos decía lo siguiente: por eso la autodisciplina es importante como una palabra para nuestras vidas, porque prosigo a la meta, yo no me detengo, yo no me freno acá, sino que yo voy a disciplinar mi vida para poder seguir adelante. Dice, porque hay un premio, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces solamente podemos alcanzar los objetivos teniendo autodisciplina. Hace poco hemos estado mirando, algunos de ustedes, seguramente muchos de nosotros, hemos estado viendo las Olimpiadas en Francia. Y hemos visto que nadie alcanza o logra si no tiene autodisciplina. ¿O no? ¿Sí o no? Yo estaba viendo ahí a los muchachos en esas barras que van y vuelan, y impresionante las cosas que hacen. Digo, yo no. Está bien que no estoy para eso, ¿no? Pero digo, qué tremendo. Qué tremendo. Veían los clavadistas cómo una pequeña imperfección le bajaban puntos. Y vos decías, lo mirabas y decías, es perfecto lo que hace. Pero los que saben, tenemos que tener autodisciplina para poder alcanzar los objetivos. Tenemos que tener autodisciplina para poder alcanzar el premio que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros, porque hay un premio al final de todo esto. ¿Sí? Y aquel que no tiene disciplina en su vida no va a poder tener una vida disciplinada espiritualmente. Por eso tenemos que batallar de continuo en continuo con nuestra naturaleza. Disciplinarnos en buscar a Dios, disciplinarnos en tener nuestro tiempo. El otro día le comentaba a los hermanos en Posada, digo, qué tremendo es, digo, a veces cuando decimos a la mañana vamos a arrancar a orar al Señor y te disciplinamos y dices, voy a empezar todas las mañanas a buscar al Señor. ¿Quién no ha dicho esto? Señor, a partir de ahora. ¿Sí o no? Señor, este mes yo voy a disciplinar mi vida a buscarte a la mañana temprano. Y la cama en invierno, viste, el espíritu de sábana te atrapa. ¿O no? ¿Sí? Es fuerte, ¿no? El espíritu de sábana te abraza, te enrosca y no te deja salir. Y vos, el Señor te llama a las 5 o 6 de la mañana. ¿Sí o no? A las 8. Y escuchaste la famosa frase, 10 minutitos más. ¿Sí o no? Lo hemos dicho. Y esos 10 minutitos hacen que ciertamente salga corriendo. Y me olvide de tener esa disciplina de buscar al Señor.
pero tenemos que tener disciplina para alcanzar nuestros objetivos. El apóstol Pablo dijo, prosigo a la meta, es decir, no solo se trata de decir avanzar, no solo se trata de decidir cambiar, sino de mantenerlo todos los días, hacerlo todos los días. Quiero cambiar, tomo la decisión, pero debo hacerlo. ¿Amén? A veces nos quedamos en el amague. Solamente intenciones. ¿Sí? Señor, como vos viste que lo chapeamos al Señor y decimos, Señor, tú lo sabes todo. ¿Sí o no? Señor, tú sabes que tuve un día hoy. Señor, vengo cansado. ¿Sí o no? Se lo digo porque muchas veces uno también ha actuado en esa condición. Dice Santiago 1.8, nos enseña lo siguiente. Santiago 1.8. 1.8. ¿Yo te puse 2? Sí. Ni copiarse. Santiago 1.8. Mire lo que dice Santiago al respecto a esto. Al punto 3 de autodisciplina. No quiere que ninguno de nosotros seamos inconstantes en lo que hacemos. Uno de los temas que tenemos que pelear con nuestra vida es ser inconstantes. Yo creo que uno de los grandes problemas que sufren los cristianos es la inconstancia. Empezamos muchas cosas y no terminamos ninguna. Y eso es una verdad para aplicar a nuestros hijos. Tengamos cuidado. Enseñemos a nuestros hijos que lo que empezamos lo tienen que terminar. ¿Sí? Tenemos que ministrar a nuestros hijos que todo lo que empiecen tienen que terminarlo. Santiago 1.8, el hombre de doble ánimo es inconstante en alguno de sus caminos. ¿Cuánto? Todos. Wow. Entonces, cuidado, porque no podemos ser inconstantes, sino que no somos gente de doble ánimo. Un día estamos, otro día no estamos, un día hacemos, otro día no hacemos. Inconstante, como la onda del mar, ¿sí? Dios quiere que nuestras decisiones sean firmes y tengamos constancia. 1 Corintios 15:58. 1 Corintios, capítulo 15, verso 58. Mirá qué interesante esta palabra. Dios quiere que nuestras decisiones sean firmes y que tengamos constancia. Así que, hermanos míos amados, ¿qué dice? Estar Firmes y constantes. Escuche, dos actitudes y mire el imperativo en que está escrito. No es si a ustedes les parece, si quieren, maestra, está imperativo, ¿no? ¿Sí o no? Dice, estad. No nos da opción. No nos dice si a ustedes les parece, si están bien. No tienen que estar. Dice la palabra, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, ¿cuándo? Siempre. Dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces nos habla de esto, que tenemos que ser constantes, como dice así, pero también firmes. Dicen que la palmera, estaba viendo otra vez algo interesante, dice que la palmera crece, ustedes la ven allí arriba, pero tanto crece su tronco como crece la raíz. Por eso, por más que vengan vientos fuertes, no se pueden, porque están, ¿qué cosa? Bien firmes. Para poder edificar, realmente la cantidad de pisos que tengas, tenés que hacer los cimientos cada vez más firmes. Nuestra vida está firme si estamos basados en la palabra del Señor. Si estamos basados en lo que dice su palabra.
Amén. Entonces, dice, creciendo en la obra del Señor siempre. La importancia de crecer, de no detenernos. Yo siempre digo que el Evangelio es una aventura increíble. El Evangelio es una aventura tremenda que nos puede llevar a ver cosas insólitas, sobrenaturales, impresionantes. Yo no sé lo que Dios puede hacer dentro de un rato, pero mi espíritu está expectante de lo que Dios puede hacer. Yo no sé lo que el Señor puede hacer con tu vida dentro de 2 meses o 3 meses o la semana que viene. ¿Sí o no? Pero tenemos que crecer, no tenemos que detenernos. Tenemos que seguir creciendo y una forma de crecer es servir al Señor. Señor, ¿en qué te puedo servir? ¿En qué puedo ser útil en la obra? Cuando se creó el grupo de evangelismo eran 2 solos y después el Señor comenzó a despertar el corazón de otros y comenzaron a servir en esa área. Y hoy ellos nos cuentan los testimonios impresionantes de lo que están viviendo o están experimentando. Eso es crecer, no detenerse, no ser solamente parte de una escenografía de la iglesia. Dios no nos quiere aquí adentro de la iglesia para que ocupemos solamente un banco. ¿Cuál es la voluntad de Dios? En la iglesia, ¿qué hacemos? Adoramos al Señor, tenemos comunión con los santos. Pero hay una función como iglesia que tenemos que crecer en la obra, servir a Dios. Yo no encuentro mayor satisfacción de que mi vida pueda ser utilizada para la obra del Señor. Encuentro satisfacción cuando un alma se arrepiente. Encuentro satisfacción cuando puedo dar una palabra certera de parte de Dios. Me siento, más de que la otra persona bendecida, yo me siento bendecido porque me siento útil en las manos del Señor. Y esa es la forma que estamos llamados a crecer. Dios quiere que nuestras decisiones sean firmes y que tengamos constancia. Y por último, espero que haya salido, para ya ir culminando casi, vamos bien, justito, la última que había puesto, si después se lo quieren llevar a casa, dice que la autodisciplina es la capacidad para fijar una meta o formular un plan y cumplirlo. Repito, la autodisciplina es la capacidad para fijar una meta. Para alcanzar algo yo tengo que autodisciplinar mi vida espiritual. Para alcanzar una meta en lo natural, yo tengo que autodisciplinar mi vida. Si yo quiero alcanzar metas y logros, tengo que disciplinar mi vida. Y la disciplina está dentro del orden de Dios, porque Dios es un Dios de orden. Amén. Entonces, las 3 palabras, que no me acuerdo cuáles eran. ¿Se acuerda usted? La primera, ¿cómo era? Evaluación. Evaluar nuestras vidas. Evalúa cómo está tu vida. ¿Estás conforme? ¿Querés más del Señor? Pedile. Vamos creciendo de gloria en gloria. Lo segundo, o la segunda palabra, ¿cuál era? Decisión. Muy bien. Tomar decisiones bajo la guía y la dirección del Espíritu Santo. Nuestras vidas es una vida de tomar decisiones. Tomamos decisiones erradas y tomamos decisiones sabias. Tenemos al Espíritu Santo de Dios, tenemos que tomar decisiones sabias. Cuando tomamos actitudes o decisiones erradas, pagamos las consecuencias. ¿Sí o no? ¿Consultaste al Señor? No, me pareció un buen negocio, me pareció interesante, nos dejaba buen dividendo. ¿Sí o no? Tenemos que buscar, tenemos al Espíritu Santo, busquemos decisiones sabias. Y lo tercero, ¿cuál era? Autodisciplina. Autodisciplina. Disciplinemos nuestra vida. ¿Sí? Tanto en lo natural como en lo espiritual. ¿Hubiese llegado a ser abogada si no hubieses tenido autodisciplina? Yo no creo. Porque si no estudiabas vos, otro no podía estudiar por vos.
¿Sí o no? Si lo que estás ejerciendo hoy, el desarrollo de tu vida, no hubiese tenido disciplina, no hubieses logrado o alcanzado lo que hoy estás haciendo. Por eso es tan importante que podamos evaluar estas 3 palabras para el desarrollo de nuestra vida, tanto natural como la vida espiritual. Amén.